Muy buenos días, vamos a estar iniciando hoy la palabra de Dios, que creo que Dios tiene algo preparado para nosotros. Vamos a darle repetición al versículo que estamos memorizando, Salmos 34:14, si pueden repetir después de mí. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Quiero que me acompañes a abras la palabra de Dios al libro Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 11. Y así dice, la palabra de Dios dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos aquí delante nuevamente de ti, esperando, Dios, que nos des esa porción que nuestra alma necesita, nuestra mente necesita esa información, nuestro corazón pueda llegar esa palabra y de fruto para ti. Y podamos, Señor, ponerla por obra. Espíritu Santo, úsame, te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un versículo muy paralelo al que estamos nosotros memorizando. El que nosotros estamos memorizando con este que leímos en Primera de Pedro. Y creo que hay muchísimo de qué hablar de la paz. Y una de las indicaciones que la Biblia nos está aquí dando como instrucciones: búscala. Yo no sé, en estos tiempos, la paz, qué tan importante es. Creo que hoy mucha gente está buscando tantas cosas, cómo hacerse más ricos, cómo verse mejor en el cuerpo físico, cómo tener más éxito, cómo tener más dinero. Está buscando la fama y tantas cosas que vemos que los seres humanos, pero probablemente no escuchan un mensaje como este. Pero si tú en este día estás escuchando este mensaje, quiero felicitarte porque estás buscando la paz. Es un mensaje que creo que nos va a llevar a buscar la paz, y creo que este tiempo que Dios me ha dado la oportunidad de vivir en estos años, he visto tantas cosas que sin paz, que tanto se destruye. Creo que una de las cosas que se puede destruir sin paz es tu salud. Y la salud, sin salud, pues ya no puedes a veces trabajar. Y ya no puedes estar pues tan feliz. Hoy las familias que no presentan una salud, hoy en día me doy cuenta de que por falta de paz, por falta de salud, ya les vino estrés, les vino ataques de ansiedad, les vino ataques de pánico, por falta de paz. Lamentablemente, mucha gente entra en tanta depresión que en las noticias, en casos de la vida real, pues se quitan la vida. Niños, jóvenes, adultos, por falta de paz, no aguantan la presión que están alrededor. Este mundo caído, tanta presión que le ponen a los niños, a los jóvenes. Mi esposa contaba cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Los que viven el rechazo, el abandono, que es afectada tu alma. Y probablemente entre todos esos
acontecimientos que probablemente la gente sí está viviendo, pues hay ausencia de paz, hay ausencia de esa tranquilidad. Pero hoy te traigo buenas noticias, que si tú me esperas en todo este tema, te voy a llevar a alguien que pagó nuestra paz. Porque hoy en día es cierto que vivimos en un caos, muchas familias, mucha gente, muchas personas. Pero quiero decirte que la paz es algo que se va también adquiriendo y aprendiendo. Que no es algo que nada más la sientes en un momento, porque se me olvidó dar el tema, el nombre del tema, pero el tema se va a llamar así. Ya me están mirando como los que escriben el tema. Bueno, se llama el tema Busca la paz y síguela. Entonces, quiero decirte, entonces creo que Dios está dando algo de constancia, de buscar, continuar, seguir buscando. Es algo de aprender, de que uno siga buscando constantemente. Creo que es algo de madurar y hacerlo muy a propósito. Hacerlo que nosotros decidamos buscar, porque creo que todos los días está un enemigo real, está el mundo real y está el mal tan real que va a quererte robar esa paz todos los días de tu vida y va a quererte hacerte preocupar. Ahora, créeme que aquí el expositor, que soy yo, no siempre ha como por un tema, ok, ya tenemos todo resuelto. No es así. Sino que hemos atravesado muchísimos acontecimientos donde probablemente por un momento tal vez nosotros no sentimos paz por nuestras mismas consecuencias de haber hecho las cosas mal. Nosotros mismos en ocasiones somos personas que llámalo por ignorante o también llámalo porque simplemente no entiendes cosas. Decisiones que tal vez no deberías de haber tomado y las tomaste. Probablemente sí lo hiciste conscientemente sabiendo que era algo malo y aún así tu carne fue débil y lo cometiste. Y todos esos acontecimientos van haciendo algo en nosotros que realmente es perjudicial hacia la paz. Que probablemente, aunque yo no sé cuántos de ustedes puedes tener este mensaje y lo puede oír un niño de 5 años y ese niño de 5 años ya está luchando con sus propias batallas y lo puede oír una persona de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, de 50 y cada uno de nosotros nos encontramos en una etapa diferente donde realmente este mensaje en qué nos puede ayudar, en qué nos puede beneficiar. Y realmente es mucho de los beneficios porque en medio de tantas circunstancias negativas probablemente quisiéramos nosotros que alguien nos diera la respuesta, pero la Biblia nos da una respuesta diciendo constantemente busca la paz y síguela. Pero probablemente cuántos adolescentes y jóvenes tratando de hacerse sentirse bien, lo buscaron en alcohol, lo buscaron en droga, lo buscaron en pornografía, lo buscaron inclusive se metieron a pandillas, a mafias, donde tal vez ya ahorita no descansas cuando tú te duermes en paz. Ya no tienes paz. Ya perdiste, tal vez estás perdiendo tu salud. O ya la perdiste, ya no hay paz. Las veces que yo leo la Biblia, un pueblo quejándose con Moisés de la comida, de que tenían sed, nos muestra ahí que nosotros, las personas, cuando no son nuestras necesidades respondidas, nos volvemos quejumbrosos, nos volvemos solamente aquí quejándonos. Y de pronto Dios dice, hey, busca la paz. Ahora, en un tiempo de mi vida, cuando yo vamos a hablar que desde que yo
Tenía 5 años de edad. A los 5 años de edad, lamentablemente, hubo un tiempo en mi familia, cuando yo vivía con mis padres, que no estábamos pasando por un lapso de paz. Estábamos pasando por un lapso muy oscuro, muy horrible, donde se hablaba de separamiento de mis padres, donde se hablaba de que, pues, en dónde, con quién nos vamos a ir nosotros, con quién nos vamos a quedar, donde realmente yo veía muchas lágrimas de una madre que yo amo mucho, respeto mucho, y me hacía a mí como niño hacerme sentir mal, donde yo me acuerdo de agarrarla, de abrazar a mi mamá y decirle: mami, yo estoy contigo. Quería consolarla. Un niño a esa edad, uno quería estar bien, y no había pues esa paz, y yo no sabía mucho, tal vez bíblicamente, yo no sabía como tal vez hoy Dios me ha enseñado, y por eso hoy puedo sugerirte que aún en medio de todo eso se encuentra la paz. Y en medio de ver acontecimientos que probablemente a esa edad yo no entendía el 100% los problemas de mis padres, no significa que yo no sintiera que algo faltaba ahí, que no estaban bien las cosas. Ahora, ¿qué es lo que hice? Yo me encerraba en mi cuarto y simplemente con un mensaje que mi madre me dijo, que Dios es bueno y que Dios está arriba y que Dios nos oye. Yo creí con todo mi corazón eso, y de pronto yo estaba en mi cuarto pidiéndole a Dios con mis lágrimas, diciéndole a Dios: Dios, ayuda a mi mamá. Yo me dormía hasta que yo me cansaba de llorar. Me acuerdo que me tapaba desde los pies hasta la cabeza, que nadie me viera. A mí nunca me gustó que me miraran llorar, y menos que me preguntaran por qué lloraba. Pero yo lo hacía así y hablaba yo con Dios. Y lo que te puedo decir es que yo experimentaba paz, pero yo no sabía todavía en ese momento lo que hoy te estoy explicando. Pero sí se encuentra la paz en una persona en medio de toda esta situación. Pero dice la Biblia: búscala. Entonces, yo, sin saber estas partes de la Biblia, en ese cuarto, envuelto en todas las cobijas, buscaba a Dios. Yo no sabía que Él era el príncipe de paz. Yo no sabía que Él, en su esencia, es paz. Yo no sabía en ese momento que simplemente su presencia iba a traer la paz, a pesar de que yo no entendía las cosas. Él me traía paz después de desahogarme tanto. Lo hice muchas veces, lo repetí muchas veces. Vi la mano de Dios, toda mi familia se entregó al Señor Jesucristo. Vi respuestas. En aquel entonces yo no lo asimilaba todavía muchas cosas como lo empecé a asimilar. Pero también empieza mi etapa de la adolescencia, y en mi etapa de la adolescencia también me acuerdo de que hubo momentos donde parece como que te enfrías de los caminos de Dios, o por lo menos a mí me pasó. Espero que si tú eres un joven, un adolescente, no te apartes, porque no te va a ir bien. Y en la adolescencia a uno le pasan tantas cosas. Una de las cosas que a mí me pasó es que si quieres ser aceptado por las personas. Y cuando tú quieres ser aceptado por las personas, a veces empiezas a imitar a gente que tú miras que son aceptadas, pero no eres tú. Y empiezas a caer en groserías pensando como que yo voy a quedar bien. Empiezas a caer en su forma de hablar como ellos. Inclusive empiezas a imitar lo que a ellos les gusta, aunque a ti no te guste. Y de pronto tampoco se encontraba ahí la paz, queriendo ser aceptado por la gente. Y más sin embargo caemos en trampas donde creemos que ahí vamos a encontrar la paz. Pero en mi adolescencia fue una etapa donde a mí no se me olvidaba los toques que Dios me dio desde mi niñez.
Eso lo traía siempre en el corazón y en mi mente. Y las veces que yo recordaba, yo decía, la única manera que yo encuentro la paz fue en un cuarto, platicando con Dios. Pero a veces es tan fuerte cuando tú quieres ser una persona diferente y toda la gente te está acusando que por qué no tienes novia, que si eres del otro bando, que por qué no eres así, que por qué no eres asá, que por qué te dicen tanta presión y tantas cosas y tantos comentarios que de pronto, sin darte cuenta, te van arrastrando a un lugar sin paz. De pronto yo me acuerdo que de pronto yo sé que Dios es mi Padre, pero en aquel momento lo veía como un Dios muy lejano, como que Él está en el cielo y yo estoy en la tierra. Pero eso no era verdad, Él estaba conmigo y me empezó a disciplinar mi Padre. Y esa disciplina, aunque a veces dice Dios en la palabra que a veces parece como que no es cosa de gozarte, después te trae otra vez a los caminos. Y a veces Dios permite ciertas situaciones en tu vida, pero probablemente todo eso te encuentras en un punto donde tú dices, Dios, soy un adolescente, soy un joven y no encuentro la paz. Te voy a decir, búscala y búscala en espíritu. Él es espíritu. Tal vez no lo veas físicamente, pero lo vas a poder sentir y vas a poder sentir la paz. Yo no sé cuántos de ustedes es como que si tú no tienes paz contigo mismo, difícilmente te puedes amar. Y hubo momentos en mi vida que yo no me sentía conmigo mismo bien. Ahora, yo no sé cuántos se identifican con eso, pero esto va para muchos adolescentes que tal vez están pasando por lo mismo que yo pasé. Pero tú mismo no estás contento contigo mismo y tú mismo te caes gordo. La razón es porque no puedes lograr lo que tú quieres hacer. No puedes llegar donde tú quieres llegar. Y de pronto, de hablar de haber paz, te empiezas a aborrecer. Tú mismo te empiezas a decir groserías. Tú mismo te empiezas a maltratar. Tú mismo te empiezas a dañar. Tú mismo te empiezas a molestar contigo mismo. Y hubo momentos de enojo de mi adolescencia que, por ejemplo, mi pelo, fíjate, un ejemplo que parece ridículo, pero mi pelo no es quebrado, mi pelo es lacio y cuando yo me lo corto muy corto, se me pone de punta. Y por más que yo quisiera así como peinarme, así como a veces veo a la gente que tiene su pelo quebrado, pues el mío me decían pelos de valiente, ¿no? Siempre para enfrente y no se hacen para atrás, ¿no? Los pelos de valiente sí me decían, no, pues tienes pelos de valiente, siempre están hacia adelante, ¿no? Y bueno, lo que te quiero decir con esto es de que yo hubo un momento de que yo me agarraba mi pelo y casi lo aborrecía. Fíjate, eso es un ejemplo, pero mucha gente se está mirando hoy en el espejo y dicen, ¿por qué estoy con mi pelo así? ¿Por qué estoy con tan chaparra, tan chaparro, tan moreno, tan morena? ¿Por qué estoy tan graniento? Yo no sé qué defectos ves en ti en el espejo que probablemente no tienes tu paz porque no te aceptas a ti mismo. Y yo pasé por eso y por eso te digo que es una etapa donde muchas veces contigo mismo, si estás mal contigo mismo, entonces no hay paz contigo. Y por eso te digo que la paz es un aprendizaje. Y te puedo dar muchos ejemplos de mí. Todas las veces que yo era muy malo para jugar, malísimo, era uno de los últimos niños que escogían para, si te pongo un ejemplo de fútbol, un ejemplo,
Y de pronto yo decía, ¿por qué no tengo la habilidad tal vez que yo le veía a mis hermanos mayores, ¿no? Y te caes gordo de que tú no saliste con esa habilidad. Y de pronto ves a los demás que a ellos se les hace fácil algunas cosas. Y estamos hablando tal vez de juegos. Yo llegué a entrenar a mucho y me iba a correr con mi papá. Y cuando yo iba corriendo, mi papá me marcaba distancias donde yo decía, sí puedo. No, hombre. Mis músculos temblando, mi respiración no la aguantaba, me tenía que parar. Y todo eso me hacía como a mí sentirme el sabor de fracasado. Pero no me daba cuenta que hay un momento, hay un lapso de aprendizaje donde puedes cometer las, como decía el que inventó el foco, 1000 veces fracasaste, no 1000 veces supe cómo no hacer un foco. Estuve aprendiendo hasta que logré hacer el foco. Y mira hoy todo lo que tenemos con la electricidad, ¿no? Fue uno de los hombres más grandes que pudo revolucionar al mundo entero. Y yo creo que a veces Dios nos dice, hey, tienes que buscar la paz con mucha intención y probablemente en ese transcurso de aceptarte a ti mismo que fuiste creado a la imagen de Dios, para que ese versículo entrara a mi corazón, pasó tiempo. Para que empezaran a entrar versículos de la Biblia en mi vida pasó mucho tiempo. Probablemente no era porque no los leía o no los supe, sino porque hubo un tiempo donde tal vez yo, mi mente, mi corazón todavía era duro. Y de pronto con el tiempo Dios los tuvo que ablandar y de pronto tuve la oportunidad y la misericordia y la gracia de Dios que Dios empezó a penetrar y sigue penetrando y sigue estando y empieza a entrar y empiezo a moldearme y aceptarme como Dios me creó. Y entonces empiezo a encontrar la paz. Y entonces Dios me dice, busca la paz y síguela. Pero hay momentos donde tú tienes que empezar a reconocer qué es lo que te hace falta, que es muy importante que tú estés bien contigo mismo. Y si necesitas hacer cambios de hábitos, hazlos. Si necesitas hacer cambios de cómo comer, hay que hacerlos. Es un aprendizaje. ¿Quieres verte más delgado, más delgada? Empieza a cambiar tu forma de comer, tu forma de hacer ejercicio. Haz algo, pero ámate. Ámate. Acéptate. Y vas a encontrar mucha paz ahí. Cuando era joven ahora ya no eres tan niño y ya eres joven. Y cuando eres joven, yo paso por un lapso donde francamente yo empiezo por el trabajo a descuidar mis reuniones que yo tenía con la congregación en la iglesia. Y por un tiempo tú te encuentras bien, pero de pronto te atas frío. Y no es que se te haya olvidado de Dios, sino que estás frío. Y ese lapso empiezas a ser más vulnerable a lo malo, donde eso malo te quita la paz. Y de pronto, yo me acuerdo de que tengo un sueño, y ese sueño es de que yo me encontraba como una cárcel de las antiguas, muy abajo, donde era frío, oscuro, como una cueva, y que yo tenía unas cadenas en mis pies y en mis manos y en mi cabeza, y yo me acuerdo que yo hacía todas mis fuerzas y yo no podía salir porque las cadenas estaban bien gruesas. Y cuando yo despierto, yo le digo a Dios, Dios, yo ya no tengo paz. Me he alejado tanto de ti que ya no siento tu presencia. Tanto he trabajado aquí y decidí, una de mis decisiones es venirme a Estados Unidos y eso no cambió, esa paz no venía. Y empiezo a buscar a Dios en el parque por muchas horas.
Y Dios me contesta después de unas semanas y me dice, búscame mientras puedo ser hallado. Y eso me dio mucha esperanza, hermano. Y por eso te digo, busca la paz, búscame mientras puedo ser hallado, dice Dios. Estamos en tiempo de gracia. Y Dios nos compromete con que busquemos. Después de ahí, el Señor empezó a cambiar mi vida. Por eso sé que existen encuentros, existen reencuentros y van a seguir habiendo sucesos donde tú te encuentres con el Señor Jesucristo. No nada más naces de nuevo, sino te reencuentras en el camino con Él. Vas a tener que reencontrarte con Él. Y eso es, ¿por qué te hablo de esas etapas de mi vida? Porque probablemente si eres un joven, un niño, probablemente no hay mucha paz en tu vida porque te has alejado de Dios. Cuando vengo a ser ya adulto y casándome con mi esposa, yo pensé que no, muchas cosas ya se fueron. Pero también hubo lapsos en mi matrimonio donde no había paz. Lapsos en mi matrimonio donde no sabía muchas cosas que ahora Dios me ha permitido aprender a través de sus santas escrituras, que por eso hoy te vengo muchas veces a enseñar para que no cometas esos mismos errores y evites tantas cosas y tantos catástrofes donde la paz no está. Y yo me creía muy bíblico, pero más sin embargo el Espíritu Santo empezó a enseñar que la Biblia es muy buena y no va a cambiar su palabra, pero con su espíritu junto. Porque a veces te puede ser un dictador, un legalista, y no te das cuenta cuando ya caíste en esas maneras de que tú lees la Biblia y así es, y eres muy, como que agarras la espada como el apóstol Pedro y muchas orejas. Inclusive cuando yo empecé a compartir la palabra de Dios, llegaron a decirme, hermanos, oye hermano, como que hablas bien duro. Y yo tuve un sueño donde yo no tenía un ojo. Y me soñé con un ojo. Yo despertaba y le decía a Dios, ¿qué es eso? Dice, es que tú miras pura ley, pero te falta la gracia. Y Dios empezó a trabajar y sigue trabajando en mi vida. Y lo que te quiero decir es de que aún es increíble cómo puedes llegar a un matrimonio donde tampoco la paz reina. Porque una cosa es que tú sepas Biblia, pero otra cosa es que tú vivas con el Espíritu Santo con la Biblia. Y eso es lo que nosotros empezamos a aprender y de pronto nos damos cuenta de que en el transcurso de mi matrimonio hubieron años donde realmente yo ya no sabía yo si realmente iba a poder cumplir mi pacto, que hasta la muerte me separe. Porque hubo muchas cosas y acontecimientos que ahora no te las vengo a contar, pero no eran lo más leal de la paz. No estaba siguiendo la paz, no la estaba buscando la paz como la palabra de Dios me lo enseña. Estaba yo buscando tal vez mi razonamiento, que yo pensaba que eso estaba bien. Pero tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo en un punto donde mi matrimonio estaba en un punto de tal vez un punto de lo más bajo. Pero yo aclamando a Dios, yo creo que mucha de mi familia que es cristiana oraron por mí también. Yo creo que mucha oración se junta. Y no se me va a olvidar que yo pintando en un cuarto solo hablaba con Dios y le dije, Dios, es increíble que yo no fumo, yo no tomo. Y le empecé a decir un montón de cosas que yo no hago. Aún así voy a fracasar en el matrimonio. Y Dios me habla la mente y me dice, ¿te acuerdas de una mujer que iba llorando por su único hijo? Era una viuda y su hijo estaba muerto.
Y estaba ahí mi hijo Jesús. Le dije, sí, sí me acuerdo. Te pregunto, ¿había esperanza ahí? No. ¿Había fe ahí? No. Tal vez ahorita, ¿había paz ahí? No. Pero ahí estaba mi hijo. Y tocó el cetro. Y dio vida. Y dio amor. Y dio esperanza. Y dio paz. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno que rompía las cadenas, que estaba viviendo en los sepulcros? ¿Había fe ahí? No. ¿Había ahí paz? No. ¿Ahí había esperanza? No. ¿Pero qué crees? Por ahí mandé a mi hijo. Y hubo liberación. Hubo restauración. Hubo paz. Hubo vida. Porque así es mi hijo. Y le dije, Dios, ¿qué me quieres decir con todo esto? En tu casa voy a mandar a mi hijo. Yo dije, ¿en serio, Señor? Una casa que no tenía paz. No había paz, hermano. No te vengo a presumir de que tengo un matrimonio extraordinario y una familia extraordinaria. Hemos pasado por lapsos donde no ha habido paz. Pero tengo mucho que agradecer a alguien que en la cruz consumió todo para que nosotros pudiéramos gozar de la paz. Y de pronto, no se me va a olvidar cuando llegó a mi casa y mi esposa estaba postulada para lo que sea, y yo sentado en la cama, y en mi mente le dije a Dios, ¿a qué horas va a pasar tu hijo? Porque esto ya se acabó. Y literalmente, hermano, me acuerdo que sentí que alguien entró, se sentó al lado de mí y me susurró en el oído y me dijo, dile que la vas a acompañar. Se levantó y se fue. La volteé a ver a mi esposa y le dije, te voy a acompañar. Mi esposa empezó a llorar y le pidió una señal a Dios, que si yo decía que le iba a acompañar, y pues porque íbamos a estar juntos. Desde ese punto, hermano, que ya han pasado muchos años, mi familia cambió, mi matrimonio cambió y sigue cambiando. Pero es muy importante que el príncipe de paz realmente lo busquemos. Porque tú mismo puedes caer en todas las situaciones que te he dicho, de niño, de joven o de adulto, y puedes tú creerte las que puedes, pero va a llegar a veces puntos y momentos de tu vida que vas a ver que no puedes. No vas a poder cambiar. Jesucristo lo dijo de esta manera. Aunque tú anheles crecer un poco más, si ya Dios te hizo así, no vas a crecer más, por más que te aferres. Va a haber muchas cosas que no vas a poder y te vas a dar cuenta de que eres un hombre y una mujer limitada. A veces ni toda tu sabiduría, ni todo tu conocimiento, ni todo lo que te va a alcanzar. Con ese lapso de tu vida donde no hay paz. Pero ¿qué crees? Hay un padre que todavía sigue mandando a su hijo. El Espíritu Santo representa al Hijo. Y luego pasa. Y físicamente no lo ves. Pero pasa. Y te susurra al oído. Me gusta eso. Me gusta que cuando Elías estaba en un momento de que no había paz en su vida, que le dijo a Dios, yo no soy mejor que mis padres. Si realmente tienes amor por mí, quítame la vida.
un hombre como Elías. Y dice que de pronto vio un fuerte viento, pero no estaba Dios en ese fuerte viento. Después vio lumbre, después vio un terremoto, pero Dios no estaba en esas cosas. Pero dice que de pronto un silbido apacible le susurró en el oído. Y Elías reconoció que era Dios. Y me gusta porque cuando es Dios, no está a veces en lo extravagante. A veces cuando Él se acerca tanto a ti, te abraza y te susurra al oído. Y en esos susurros hay cambios. Y en esos susurros hay paz. Pero muchas veces nosotros pasamos por lapsos, por dejar de buscar el rostro de Dios. Buscamos tantas cosas. Pero la Biblia sigue hablando y mencionando y diciendo, busca primeramente el reino de Dios. Busca la paz y continuamente síguela. Continuamente sigue buscando. En Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En otras traducciones de la Biblia hay algo como esto, dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Nosotros a veces, ¿cuántas veces meditamos en diferentes cosas, pero que son a veces carnales? Pero Dios quiere enseñar que meditemos en cosas del Espíritu para que realmente tengamos esa verdadera paz. Tenemos que entrenar a nuestra mente. Prácticamente como que nuestra mente tiene, como Estados Unidos tiene un border con patrullas fronterizas donde no tiene que cruzar otra gente. Que sea así nuestra mente, donde pongamos como policías ahí. Cuando entre un pensamiento donde no es de Dios, tu policía le diga, hey, no es permitido entrar aquí. Pareciera algo imaginario, pero funciona. Funciona. A mí me ha funcionado. Tengo que imaginarme que tengo policías en mi mente que le están diciendo esas cosas, no entras aquí. Cuando me quieren desenfocar del Señor Jesucristo, cuando me quieren desenfocar de su rostro, no, esto no entra aquí. Porque eso, si yo lo permito, me va a robar la paz. Pero tenemos nosotros que continuamente, si hay algo que ya te está perturbando, es porque tal vez el enfoque, te estás enfocando tanto en eso, que te estás desenfocando de lo que un día el Padre te dijo, lo que un día Dios te dijo, lo que un día Dios te prometió, lo que realmente su palabra te está diciendo. Tienes que enfocarte en lo que te va a dar paz. Y tenemos que seguirla. Sin paz puede destruir a tu familia, sin paz puede destruir tus relaciones de amistades, sin paz puedes destruir hasta tus propios negocios. Te vuelves iracundo, te vuelves enojón. Lamentablemente a veces hay mucha gente que ya nace como con esos ADN de enojones o enojonas. Pero tengo buenas noticias. Dios hoy dice, te voy a hacer una persona nueva. Toda la Biblia está marcada de linajes y decían, este es mi padre, hijo de esto, y así siempre se presentan. Pero después de Jesucristo ya no se presentan así. Porque Dios vino a romper, a cortar. Dios me rompió esas cadenas que un día yo soñé. Dios rompe maldiciones, rompe brujerías. Dios viene a romperte hechizos, rompe el ADN que tú continuamente venías trayendo. Dios lo viene a romper. Porque estás buscando la paz y la estás siguiendo.
Cuando tú empiezas a buscar la paz, empiezan a caer muchas de esas cosas. Es que toda mi familia fue así. Sí, pero ahora tú eres de una nueva linaje. Tú eres un príncipe, tú eres una princesa. Tu padre es Dios. Tú vas a reflejar a Él. Y de pronto tú te conviertes en un pacificador. En Mateo 5:9, me gustaría que me acompañaras. En Mateo 5:9 dice, muchos ya se lo saben de memoria. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es una persona que él no le gusta estar con contienda. Él es el que pacifica. En otras veces, ellos son los que dan el primer paso a pedir disculpas. A veces son los más valientes. No son los que siempre se creen tener la razón. Ellos no son los que creen decir siempre tengo la razón. Ellos son los que dicen, si en esto va a haber paz, prefiero que tú pienses que yo estoy mal. Pero prefiero estar en paz. Prefiero pedirte una disculpa, aunque yo no fui el que te agredí primero. Son los pacificadores. Ayer estábamos viendo una película de caricatura. Vaya, creo que se llama. Vaya. Raya. Gracias. Y hablaba un mensaje de que todos estaban en contiendas, pero había un padre que quería que todos se unieran. Pero él dijo, pero alguien tiene que dar el primer paso. Y así son los pacificadores. Alguien tiene que dar el primer paso. Y nosotros somos los que estamos dando el primer paso. Bienaventurados, así lo dijo Jesús. Bienaventurados. Eso significa 3 veces feliz. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sí, tú podrías decir, sí, yo vengo de una familia enojona, sí, pero Dios te está convirtiendo en un pacificador. Porque ahora eres un hijo y una hija de Dios. Le vas a decir, no más a ser contendioso. Yo soy un hijo de Dios. Y sí, tal vez te va a costar. Yo no te digo que va a ser una varita mágica sin salabín y ¡pum! Porque mi vida no ha sido así. Me imagino que tu vida tampoco ha sido así. Me imagino que en ocasiones hay mucho que trabajar, muchas cosas que cambiar, muchos argumentos tirarlos, poner nuevos argumentos, aprender nuevas cosas, tirar muchas cosas a la basura que antes pensabas que eran correctas, pero la Biblia te enseña que no es correcto y te tienes que convertir en un pacificador. En Isaías 53:5 quiero leerte algo que me gustó mucho. Isaías 53:5 y dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una parte que yo admiro a Jesucristo, lo admiro en muchos ángulos, pero hay algo que él venció que se llama pecado. Y todas las veces que yo pequé, que yo me acuerdo, conscientemente pequé. Yo no me excuso diciendo, ay, es que yo no. Reconozco y tuve que ir, decirle a Dios, pequé. Perdóname porque pequé, así. Tienes que llegar así, reconocer, nada de echar culpas por ellos. No, yo. Es que él me invitó, es que él me enseñó. No, yo pequé.
Me responsabilizo. Admiro a Jesús porque Él no pecó. Y le digo a Dios, Jesús, ¿cómo lo hiciste para no cometer un pecado? Y tú sabías que nosotros no íbamos a poder. Más de alguna vez íbamos a fallar. Y te admiro porque en esa cruz pagaste el precio para que yo tenga paz. No porque yo me merezca esa paz. Es porque tú pagaste. Pero yo no me merezco esa paz. Yo no me merezco que el Espíritu Santo nos visite. Porque Él es santo. Es 3 veces santo. Y nadie se merece. Pero hay alguien que pagó. Alguien que le destrozó. Ahora dice, fíjate que dice llaga. Y llaga es como si nada más le hubieran hecho un golpe. Pero según los que estudian, le destrozaron toda la espalda. Que ya no se podría decir llagas. Ya solamente era una llaga. Porque toda la espalda no había algo sano. Por eso se le dice llaga. Porque ya era uno. Cuando ya no tenía nada. Le destrozaron a mi Señor Jesucristo por mi culpa. Para que yo disfrute paz con mi familia. Para que yo disfrute paz con mis hijas. Para que disfrute paz conmigo mismo. Alguien pagó un gran precio. Y le digo a Jesús, no lo merecemos. No somos dignos. Pero aún así, nos amaste mucho. Y para que nosotros tuviéramos paz, pagaste. Sin haber pecado, como un pecador. Para salvarnos a nosotros. Una de mis hijas puso una película que decía que estaba el rey Herodes. Y el rey Herodes era muy malo. Y pues él siempre disfrutaba el poder de ser rey. Pero en las noches no podía dormir porque lo visitaban demonios, ¿no? Y de pronto su hijo, uno de sus hijos también, que estaba siguiendo a su papá, platicó con esos 3 reyes que iban a ver el nacimiento de Jesús. Y a los 3 reyes les dijo, este rey no va a nacer de sangre como nosotros, ¿verdad? De una reina, sino van a ser de una plebeya. Sí, sí. No va a ser rico no es rico como nosotros, no. No es poderoso como nosotros, no. ¿Qué nos puede ofrecer esa clase de rey? ¿Qué nos puede ofrecer? Él hace uno, pues, quién sabe, tal vez poder dormir en paz. A veces, hermano, te lo voy a decir así, en Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay gente mafiosa, reyes, presidentes, que te lo aseguro que no pueden dormir en paz por todas sus maldades que hacen. Pero nosotros, que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó, te duermes en paz. Porque solamente en Él te hace vivir confiado. Hay una parte en la Biblia que dice que en vano es
aquel que se desvela tanto, trabaja tanto, si Jehová no edifica la casa. Pero cuando tú sabes que estás en medio de las manos de Dios, muchas cosas empiezan a decaer, porque estás con aquel que es el más grande. A veces entre pláticas entre mis hijas y yo le decimos, oye Dios, ¿crees que sí me pueda suplir para el pago? Y nosotros mismos contestamos, espérate. Sí sabes que estás hablando con el que hizo todas las galaxias. O sea, sí sabes eso, ¿verdad? O sea, sí sabes que es el que hizo todo lo que ves y todo lo que no ves, yo lo hice. O sea, sí sabes que estás hablando conmigo, el que hizo todo eso. Que tiene poder de hacer de todo el mar, el sol, las planetas y todo eso. O sea, como que para que me preguntes si te puedo suplir. Y a veces bromeamos, pero realmente sí hablamos con el Dios que creó todas las galaxias. O sea que tus problemitas, como un pastor, le dijo a Dios, Dios, ¿no ves el problema que está aquí enfrente? Y Dios le contestaba, yo no veo ningún problema. Sí, ese problema. No, yo no veo ningún problema. Sí, ese problema que está allí. No, yo no veo ningún problema. Esta la tercera vez digo, pues con quién estoy hablando, ¿no? Con el que todo lo puede hacer. Él no le ve ningún problema. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, que la paz de Cristo repose en ti. No te rindas en todo ese peregrinaje de niñez, de adolescente, de juventud, de adulto. El príncipe de paz, Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre están trabajando hasta el día de hoy para que nosotros encontremos esa paz. Nuestra responsabilidad es buscarlo. Búscalo en tu cuarto. Habla con Dios. Él te llevará a lugares donde tú nunca has pensado que te va a llevar. Él te va a guiar a lugares donde tú nunca creíste que ibas a llegar. Él hará cosas mucho más grandes de lo que tú creías que podías tú hacer. Porque simplemente buscaste esa paz. Y continuaste. Y persististe. Y constantemente seguiste buscando esa paz. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana, por este tiempo, por este momento que tú nos das. Y te ruego, Padre, por todos aquellos que les está faltando la paz, tal vez porque no se aceptan a sí mismos, porque tienen un vicio, porque están en pecado, porque se encuentran en lugares donde no deberían de estar, porque se equivocaron. Pero creo, Dios, que tú eres el que compone las cosas, nos ayuda, nos saca adelante, nos enseña, nos abre caminos donde no había. Creemos en un Dios que nos ama. Simplemente no lo entendemos, pero sabemos que nos ama. Y te pido por todas esas personas que están buscando la paz, que te encuentren como tú, el único Señor que pagó por nosotros en esa cruz para que pudiéramos tener paz. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.